Saludos amigos de Comentando la Actualidad, Alejandro Almanzar de regreso con ustedes una vez más. 2 semanas de vacaciones prácticamente que no habíamos hecho nuestro trabajo, pero acumulando material para trabajarlo en este día con ustedes. Exhortándolos a suscribirse a nuestro canal y seguir nuestras informaciones que con todo el gusto llevamos a ustedes. Hoy tenemos que hablar o nos hemos propuesto analizar el tema de Ismael Zambada García, conocido como el Mayo Zambada. Siempre yo le he dado seguimiento al tema de la operación de los narcos desde Colombia, México y esa zona, porque la verdad que me cautiva la inteligencia y hasta la torpeza de muchos de estos personajes. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo es? ¿Son inteligentes o son torpes? Bueno, a veces sí, una cosa y la otra. Por ejemplo, nos dice el Mayo que él fue emboscado por Joaquín Guzmán López, creo que el hijo menor de el Chapo Guzmán, que está preso aquí en los Estados Unidos por el tema de narcotráfico también. Pero miren, el líder del cartel de Sinaloa, el señor Zambada, ese hombre tenía alrededor de 60 años corriendo de los organismos que persiguen el delito de narcotráfico, sobre todo en los Estados Unidos. Y no habían podido dar con ese señor. Y esa actividad la comenzó él con apenas 16 años, dice su historial. Oigan esto. Ese señor tenía todos los años del mundo, perseguido por la DEA y no había podido ser localizado. ¿Cómo lo localizan? La historia es más confusa que Confucio, porque lo que se dice como él llega a territorio estadounidense a mano de las autoridades, quienes nos hemos dedicado un poco a investigar cómo operan estos grupos, se nos hace bastante difícil creer lo que se está diciendo. Al principio yo decía que él, ya cansado de correr, decidió entregarse. Él niega eso. Claro que tiene que negarlo, porque para él salvarse o para que su familia no sufra la embestida de la gente que él podría delatar, haciéndose una entrega voluntaria a la DEA y los Estados Unidos, él tiene que negar todo esto, al igual que su abogado. Pero yo no creo la especie que él dice de que Joaquín Guzmán López lo entregó. Primero, miren esto. Los Chapo Guzmán, todos ellos, acusaron siempre a Ismael de haber sido la persona que entregó a su hermano, que está haciendo cárcel aquí en los Estados Unidos. O sea, a un hijo del Chapo Guzmán. Ellos dicen que fue Ismael Zambada quien lo entregó a las autoridades estadounidenses. Nada de esto es extraño, porque hemos hablado muchas veces de el pacto en la sombra que siempre ha ejecutado el gobierno de los Estados Unidos a través de la DEA con estos grupos. Eso lo hicieron con el cartel de Cali, con el de Medellín, con todos esos grupos. Siempre fueron infiltrados por individuos que, cuando ya estaban bien identificados, entonces
la DEA lo comprometía a negociar y a entregar a esas personas. Ya ustedes creo que me han oído hablar cómo precisamente murió el hijo de Trujillo, del expresidente Trujillo en la República, que gobernó durante 31 años a la República Dominicana. Hablo de Radamés Trujillo. ¿Cómo muere Radamés? Radamés, algunos dicen que él gastó la fortuna que sacaron de la República Dominicana y luego se dedicó a trasladarle drogas en unos barcos que había comprado al cartel de Medellín, si mal no recuerdo, o el cartel de Cali. El caso es que cuando la DEA lo descubrió, entonces lo que se dedica es a delatar a los socios de él para no caer preso, porque ahí termina, eso es lo que terminan haciendo todos. Cuando el cartel se dio cuenta que él estaba colaborando con la DEA, entonces lo picaron en pedazos, lo echaron en una bolsa negra y lo soltaron por el río Cauca. Y así terminó la vida de Radamés Trujillo. Óigaselo bien. O sea, que lo que está diciendo Ismael es muy difícil de creer. Aunque vi a un oficial de la DEA, a un exdirector de la DEA, alegar de que sí, que él fue emboscado y entregado por este joven hijo del Chapo Guzmán. Yo le creo a ese oficial porque tiene suficiente autoridad y conocimiento de causa, mucho más que yo, para atestiguar, asegurar que esto pudo haber pasado. A mí me da brega creerlo, les reitero. Porque sabiendo el Mayo que había entregado al hijo del Chapo, yo no creo que se confiara de este joven para que lo entregara a las autoridades. Pero debo decirle también a ustedes, en la República Dominicana, o sea, el por qué yo no creo en la lucha antidroga de la DEA de los Estados Unidos, no creo. En la República Dominicana, el único narcotraficante que hizo cárcel y que murió en la cárcel fue Rolando Florian Félix. Pero se trató de un hombre que era muy violento y se apegaba a ese dinero que él se ganó y no quiso, parece, negociar. Nunca Estados Unidos creo que lo pidió en extradición y él finalmente, ya ustedes saben la historia, cómo termina en una cárcel en la República Dominicana, donde lo mataron en un confuso incidente, pero que ya tenía más, creo que de 20 años en la cárcel. Es el único narcotraficante que yo recuerdo que haya hecho cárcel, porque la historia de Quirino, ustedes la conocen, y de otros que andan por ahí. No han hecho cárceles. Incluso este último que mencioné fue extraditado a los Estados Unidos y aquí lo premiaron porque él declararía tal vez un 10 o 8% de las drogas que entró a territorio norteamericano y aquí lo premiaron con 2 o 3 años de cárcel también. Y lo mandaron para que siguiera en su negocio y como he dicho en otras ocasiones, Quirino no va a hacer otra cosa que no sea trabajar en su negocio. Porque es lo que ellos saben hacer. Bueno, tenemos que darle seguimiento al tema de Ismael Zambada, el Mayo Zambada, para ver finalmente cuál es el capítulo de esta novela que nos lleva al origen de lo que ahí sucedió, que no es tan fácil. Porque estamos hablando o tratando temas que no son tan fáciles de desenredar, como diríamos por allá. Es bastante complejo
cómo se manejan esta gente. Siempre la DEA anda detrás de estas personas, pero hacen unos negocios que ponen en duda la seriedad y la responsabilidad en el combate al narcotráfico, y por eso es que estas gentes se burlan incluso del sistema y de la propia autoridad. Pasando a otro plano, en la República Dominicana recientemente ustedes vieron al presidente Luis Abinader hacer un discurso, yo no diría en la Asamblea Nacional, porque lo hizo en otro espacio a donde, según dicen ellos, la Constitución le permite reunirse en asamblea, pero yo siento una gran preocupación por el tema institucional en la República Dominicana, y creo que el presidente Abinader encamina el país hacia una dictadura, y por eso es que le estoy diciendo a los dominicanos de que deberíamos irnos preparando para asistir a una nueva restauración de la República Dominicana, porque la verdad que todo indica que la soberanía nacional está perdida. No es que la vamos a perder, no. Está perdida la soberanía nacional. ¿Por qué digo esto, señores? Ya hemos hablado del vicio de reformar la Constitución dominicana. Todos los gobernantes que llegan ahí entienden que la Constitución tiene que ponerse al servicio de su ambición, de sus propósitos, por más malsanos que sean, como es en el caso actual, que es por lo que hablamos de posiblemente tener que asistir a una nueva restauración de la República. ¿Por qué? Abinader, empeñado en modificar la Constitución, le está diciendo a los legisladores de su partido, que son la mayoría, que no necesitan la anuencia de ningún partido de oposición para aprobar esto. Él le está diciendo, ordenando, óigase bien, que deben aprobar la reforma constitucional como él la mande al Congreso. Eso es peligrosísimo, señores, de lo que estamos hablando. Porque ¿de qué se trata esto? De que el presidente Abinader responde a una agenda que no es necesariamente favorable a los intereses de Juan Pablo Duarte y los trinitarios, que somos nosotros, los dominicanos también. Entonces, óigase bien, lo que deja entender el presidente con este mensaje a sus legisladores es que el sistema que imperaba en la República Dominicana, del sistema republicano, donde se divide en tres poderes: el primero, el legislativo; segundo, el ejecutivo o el judicial, que creo que va de segundo; y tercero, el judicial. O sea, no recuerdo bien si la Constitución establece en el orden el judicial primero incluso que el ejecutivo. Sin embargo, lo que estamos viendo es de que el presidente Abinader prácticamente de un plumazo se ha llevado de un porrazo los poderes del Estado. Y este señor está imponiendo su propia regla a como mejor le conviene. Y yo creo que esto podría complicarle la estabilidad democrática e institucional al país, porque es que ya vimos cómo él en el año 2020 nombra dizque un ministerio público independiente, pero cuando se dio cuenta de que no le convenía que realmente existiera un ministerio público independiente, creó mediante decreto un grupo de abogados para que operaran incluso por encima del ministerio público.
y dejó al Ministerio Público como un sello gomígrafo y nada más. Y ni hablar del peligro que esto representa de que la ambición y los propósitos del presidente y su agenda también hayan convertido al Congreso Nacional en un sello gomígrafo. Porque no estamos seguros, reitero, de lo que va a pasar en la República Dominicana en lo adelante, cuando el presidente absorba todos los poderes como lo tiene este señor en este momento, y está obrando y operando en base a que yo tengo el poder y lo voy a aplicar y voy a hacer aquí el país. Por eso ustedes los escucharon en ese discurso del 16 de agosto pasado, Día de la Restauración, una fecha tan memorable como esta, para el presidente ir allí a hacer un derroche de mitomanía, a hablarle mentiras al país, porque parece que no hay nobleza ni siquiera para sincerizarse con su pueblo. Sin embargo, está interviniendo en los asuntos, por ejemplo, de Venezuela, que es cierto, es verdad, son unas elecciones fraudulentas la que preparó Maduro, como ya tiene acostumbrado al pueblo venezolano, pero las que preparó Abinader el 18 de febrero y el 19 de mayo en la República Dominicana no tiene nada que envidiarle a las que se celebraron en Venezuela. Entonces, tiene que haber seria preocupación, señores. Tiene que haber seria preocupación con que el presidente, sin anunciarlo, haya disuelto el Congreso y que nada más lo tenga allí para que le legalicen, como lo hizo Trujillo. Porque Trujillo decía que vivíamos en democracia, que él tenía la democracia más amplia de América Latina, decía él. Pues Abinader está haciendo lo mismo y diciendo lo mismo también. Y creo que estamos en medio de una dictadura. Ya no es al borde de una dictadura, estamos en medio de una dictadura. Y pasando a otro tema, señores. Miren, siguen saliendo revelaciones y, como le decía recientemente, del atentado a Donald Trump se va a hablar largo y tendido. Uno ni quisiera ya estar hablando de todo esto, pero siguen saliendo informaciones que lanzan muchas dudas sobre lo que ahí pasó, si eso se trataba solamente de un simple lobo solitario, como dijo el FBI. Yo diría que de manera acelerada, porque ahí se están barajando muchas informaciones que habrá que esperar que el tiempo pase para ver de dónde vino este atentado. Ahí se está hablando de que este muchacho tenía cuentas en dólares, en millones de dólares, en bancos, en diferentes países. Entonces, óigase bien, si esto fuera verdad lo que se está diciendo, no nos hablen a nosotros de un lobo solitario. No nos hablen de un lobo solitario. Que a propósito de Donald Trump, porque ese tema ya cansa, en verdad. Pero vamos a tener que seguir hablando de él. Pero decía el compatriota mío, el senador Adriano Espaillat, demócrata, decía él que él no se imagina ver a los dominicanos votando por el Partido Republicano y por Donald Trump. Y yo le diría a mi compueblano, Adriano Espaillat, que el dominicano que conoce la historia es el que yo no me imaginaría votando por el Partido Demócrata.
Porque el dominicano consciente que conoce la historia sabe que incluso en este momento es la administración Biden que prácticamente tiene arruinada nuestra soberanía nacional con los acuerdos que ha hecho con Luis Abinader. Así es que yo creo que él debió pensarlo bien para decir esto, o tal vez quiso decir lo contrario y se equivocó. Porque el dominicano lo que debería pensarlo bien es para darle un voto al Partido Demócrata hoy en el poder. Y el tocayo Alejandro Girón es un artista. El tocayo es oficial del ejército. Alejandro Girón volvió a cantar de nuevo su melodía. Habló incluso de la indignación que ya sentía el general Ney Aldrin Bautista Almonte, es jefe de la policía, con el tema de los especialismos en la policía, porque él sabía de qué se trataba todo esto. Pero dice él que de nada sirvió la reprimenda del general, porque esos especialismos siguieron, porque era parte del negocio corruptor que había y habrá en la Policía Nacional. Porque eso es una descomposición que está ahí desde 1936, cuando Trujillo la fundó, la policía. Por eso es que hemos dicho que hablar de reformar la policía es la mayor pérdida de tiempo que pueda invertir un ciudadano que se respete. Porque eso no hay forma de reformarlo. Pero ya vimos que no es solamente la policía, porque hay también oficiales militares del ejército, la marina, aviación. Eso ahí lo que hay es un negocio donde la corrupción campea a sus anchas. Así es que lo que está diciendo el tocayo Alejandro Girón, uno lo que se pregunta es que estos funcionarios no pueden renunciar, porque él le está pidiendo disculpa, perdón a la sociedad, pero el mejor rol que usted pudo haber hecho ahí era haber renunciado y haberse salido de ahí y no ser partícipe de eso, porque es muy fácil después que yo me lleno los bolsillos con la corrupción, pedirle perdón a la sociedad y denunciar a quienes a mí me convenga para yo no hacer cárcel. Así es mejor. Yo espero estar de nuevo con ustedes en un comentario de actualidad. Gracias por seguirme en las redes sociales y les pido seguir suscribiéndose a nuestro canal, recordándoles que la virtud es el bien más preciado y supremo que puede tener la humanidad cuando vivimos de acuerdo con la naturaleza y la razón. Gracias por seguirnos en estas redes sociales una vez más.